Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. La palabra de Dios es como un cofre lleno de grandes enseñanzas. Es algo que no cesa, que no para de equiparnos, de enseñarnos tesoros, como dice, es un tesoro escondido. Hay tesoros en la palabra que son necesarios para nuestra vida, que son aquellos que nos fortalecen en cada etapa que estamos viviendo o en cada proceso que vamos pasando. Por eso es necesario escudriñarlas, no solo leerlas, estudiarlas, escudriñarlas para sacar cada enseñanza valiosa que nos va a fortalecer, que nos va a formar, que nos va a hacer firmes y nos va a hacer caminar sobre las aguas. La Biblia dice que un día Jesucristo se presentó delante de sus discípulos y ellos le tuvieron miedo porque era de noche y veían una sombra que caminaba en las aguas. ¿Qué significa caminar en las aguas? Caminar, elevarse, vivir de tal manera que usted se eleva sobre los problemas que usted tiene. ¿Por qué? Porque confía en el Eterno, porque hay una mano poderosa que lo sostiene, y ese es Jesucristo, ese es el Padre, el Dios Todopoderoso. El libro de Números, capítulo 20, nos da un tesoro escondido cuando presenta un suceso. El pueblo de Israel caminaba para ir a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos iban de paso y en ese caminar para allá se presentan muchas circunstancias, así como se nos presenta a usted y a mí. Y dice que cierto día, dice, el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, murió Miriam y la enterraron. Sucede algo muy doloroso. Muere la hermana del líder que los estaba guiando, que era Moisés, y del sacerdote Aarón. Y la Biblia dice que muere y la entierran. Entonces pasa un proceso de dolor. Pero mientras pasan este proceso de dolor, habían otras circunstancias que también rodeaban, que acentuaban más este problema. Dice que al llegar a ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. Y la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. A pesar de que estaban pasando una etapa muy dolorosa, el pueblo no miró su dolor, sino miró su necesidad. Y muchas veces somos así. No estamos viendo cómo está nuestro líder. ¿Cuántos han pensado en nuestro presidente, el señor Noboa? Por ejemplo, hace un tiempo me comentaron que él, para cuidar a su familia por toda la inseguridad que estábamos viviendo, tuvo que enviar a su esposa al extranjero. Y yo me pregunto, ¿alguien habrá orado por esto, para suplir ese dolor, esa carencia que él tiene? ¿O simplemente nos hemos sumido en que, tenemos inseguridad, que había terrorismo, que había extorsión, el problema nuestro, pero no pensamos en los problemas de nuestros líderes? Y como hubo este problema, dice, se rebelaron. Y dice, el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué nos trajiste la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? Porque nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este lugar terrible. Esa tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. En realidad, en el espacio donde ellos estaban, no había esas condiciones. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban de camino. ¿Qué? Ellos estaban hablando algo que no era verdad, porque aún no habían llegado a esa tierra. Y esto hace que Dios se moleste contra esta actitud del pueblo. Pero sabe que Moisés y Aarón, dice, se fueron a la entrada del tabernáculo y cayeron rostro en tierra, y allí la presencia gloriosa del Señor se apareció.
y les dice, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. Mire, había una necesidad, no había agua. ¿Y sabe qué le dice Dios a Moisés y a Aarón? Háblale a la roca. Naturalmente parece imposible, parece de locos, pero Dios opera de esa forma. Le dice, quiero que le hablen a la roca. Y si ustedes le hablan, de esa roca va a brotar agua. Y no era que les dijo a los dos, vayan ustedes solos, sino que dijo, reúnan a todos. Y frente al pueblo, háblale a la roca. ¿Qué es lo que quiere decir? Háblele a su problema, háblele a su necesidad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en nuestra palabra está el poder, porque Dios nos dio autoridad. En la palabra dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Háblale a tus circunstancias, háblale a aquello que parece imposible, háblale a tu necesidad y dile, yo tengo un Dios fuerte, todopoderoso, especialista en imposibles, y sé que todo lo que estoy viviendo se va a desvanecer. Yo le hablo a mis problemas que se llaman roca y digo, ten vida, vuélvase en un milagro, porque el poder de Dios está obrando a través de mí. Entonces, hablarle a la roca es esto. Y miren lo que pasó. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaban en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Verá, la orden de Dios fue, háblale a la roca. Pero Moisés y Aarón estaban molestos por la actitud del pueblo, de pronto por el dolor que estaban ellos pasando, pero dice que ellos no hablaron a la roca, sino que le gritaron y golpearon. Miren lo que dice. Escuchen ustedes rebeldes, grito. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes los llevarán a la tierra. Ustedes no los llevarán a la tierra que yo les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión. Porque allí el pueblo discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. O sea, Dios le dio una orden a Moisés, le dijo, háblale a la roca. Pero Moisés tenía resentimiento, tenía dolor, tenía iras, y gritó, y con la vara golpeó la roca. Y esto hizo que Dios no les permitiera entrar en la tierra prometida a Moisés y a Aarón. Pero ¿cuál es la parte medular del día de hoy? No grite, no se exaspere por las circunstancias. Hable de sus problemas. Dígale, yo tengo un Dios que es más poderoso que tus drogas, que tu escasez, que tu dolor, que tu circunstancias adversas que estoy pasando, que mi situación emocional. Yo tengo un Dios más grande. Y yo le hablo y le digo, deshazte. Cambien circunstancias. Doy una palabra de Dios para que todo eso cambie. Entonces, háblele a la roca. La roca son sus problemas. Dígale, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel está conmigo. Por tanto, yo los deshago. Yo declaro que tiempos buenos vienen para mi vida, que tiempos de bendición vienen para mí, para mi familia. Que ustedes son temporales. Que ustedes no estarán presentes más en mi vida. Porque la sangre de Cristo tiene el poder para liberar, para transformar y para cambiar las circunstancias que estoy viviendo. Háblele, dígale que el Dios Todopoderoso a usted la cuida, la guarda y está dispuesto a transformar su vida.
No lo haga con ira, no lo haga con dolor. Hágalo en fe, creyendo que es Dios el que le dice: tus circunstancias cambiarán, porque yo estoy contigo. Que Dios les bendiga.